Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Lapsus Digital. Lapsus Digital é uma plataforma de trabalho do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Subjetividade e Segurança Pública da Universidade Federal da Paraíba. Hoje, nosso tema é Mulheres e Crime Organizado em América Latina. E tem como convidada a professora doutora Carolina Sampó. Carolina é coordenadora do Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional da Universidade Nacional de La Plata. Ela poderá se apresentar melhor. Queria dar as boas-vindas. Bem-vinda, Carolina, y la palabra es tuya. Vamos a hablar entonces hoy un poco de lo que venimos empezando a preguntarnos sobre mujeres y crimen organizado. Esto es parte de los trabajos que hacemos dentro del Centro de Estudios sobre Crimen Organizado Transnacional del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, y en el marco de la investigación de CONICET. Yo soy investigadora de CONICET, que es nuestro Sistema Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y también profesora de la Universidad de Buenos Aires. Creo que se ha discutido prácticamente nada sobre cuál es el rol de las mujeres en el crimen organizado. Existe de alguna forma la creencia de que no hay mujeres involucradas en el mundo criminal. Y en ese sentido la pregunta un poco es si en realidad esas mujeres no están en ese mundo criminal o si han sido invisibilizadas, ¿no? Y esa invisibilización, si es resultado de una estrategia de las organizaciones criminales, o si por el contrario es una consecuencia de cómo están organizadas esas estructuras. Llama la atención que en búsquedas masivas, donde de repente hay 20, 30 personas en un cartel, 20 pónganle, no haya ni una sola mujer. Y también llama la atención que las imágenes que se ven de las mujeres están vinculadas en realidad a la distribución de alimentos, la ayuda que estas mujeres puedan brindar en, vamos a decir, lo cotidiano, ¿no? El uso cotidiano, la vida cotidiana de las personas. Ahora sí, ahora parece que voy a poder compartir la pantalla a pesar de todo. Ahí vamos. Entonces, lo que, digamos, viene a poner a colación esto es si realmente las mujeres no son parte de las organizaciones criminales o han sido invisibilizadas. A colación de esto, me parece que es importante que nos preguntemos cómo ingresan las mujeres a estas estructuras criminales. Y en ese sentido, yo por lo menos he descubierto que existen 4 formas que son utilizadas para el ingreso a esas estructuras criminales. Por supuesto que no siempre es un ingreso formal. Siempre haya un ingreso formal a la organización criminal, como es en el caso del PCC, digamos que hay que pasar por un bautismo, pero sí hay algunos hechos, algunos hitos que pueden hacer que estas mujeres sean incorporadas a las organizaciones criminales. En algunos casos están inmersas en un escenario donde el crimen organizado y el accionar de las organizaciones criminales es tan cotidiano, es parte de la vida diaria, que hace difícil distinguir aquello que no forma parte del crimen organizado. Es como que las estructuras criminales logran permear la vida cotidiana de las personas en todos los sentidos. Y en ese sentido lo podemos ver claramente en muchas favelas en Brasil, en muchas barriadas, en algunos barrios particulares, sobre todo en ciudades de México, por ejemplo. Esa aparece como la primera forma de ingreso a las organizaciones criminales por parte de las mujeres. Casi sin darse cuenta, les diría, entran en ese mundo y muchas veces no tienen claras cuáles son las consecuencias de entrar en ese mundo. Lo mismo pasa con los hombres, no es que sea distinto en ese sentido. Otra de las maneras en que las mujeres parecen haber entrado a las organizaciones criminales, sobre todo cuando se trata de cargos
altos, que no están vinculados a lo que pasa en la base de la pirámide, presuponiendo que se trata de una organización de tipo piramidal, es por herencia. En muchos casos son ex mujeres, o sea, mujeres de hombres que han sido puestos en prisión o que han sido abatidos, que han sido asesinados y se hacen cargo del negocio. Esa es una de las maneras de llegar, si se quiere, a los cargos más altos. Es una de las maneras de ganarse el respeto y tener legitimidad para ocupar un lugar de poder en un mundo que es básicamente un mundo que reproduce estructuras patriarcales tradicionales. Esto es donde realmente los hombres reproducen el prototipo del macho latinoamericano, específicamente como nosotros lo vemos, ¿no? Y en ese mismo sentido aparece una tercera forma de ingresar a las organizaciones criminales, que es a través de las relaciones amorosas. Esto a veces esto a veces es parte de una estrategia planteada por alguien que viene del mundo de afuera del crimen organizado, que no está inmersa en un escenario de crimen organizado cotidiano y que ve en esa relación amorosa la posibilidad de acceder a una vida mejor, más cómoda, mejor en términos económicos, en términos de algunas oportunidades sociales eventualmente, y que decide utilizar la relación amorosa para ascender dentro de la estructura piramidal. Pero también puede ser que estas relaciones amorosas se den casi de forma coercitiva, ¿no? Donde los hombres que forman parte de esta estructura piramidal y están en el tope de la pirámide, quieren tener una relación con una persona determinada, con una mujer determinada, y entonces la eligen para que sea su pareja y la meten de lleno en este mundo que puede serle completamente ajeno. Y en ese sentido, según cómo se llegue a esa relación amorosa, va a ser la relación que se establezca con la organización criminal. Finalmente, no tenemos que desentender, porque muchas veces se pierde la lectura de que hay mujeres que ingresan a las organizaciones criminales porque deciden hacerlo, porque tienen la intención de, como en el caso de los hombres, aspirar a una vida distinta, muchas veces vinculada a la falta de posibilidades, la falta de acceso a determinada calidad de bienes y servicios en la vida cotidiana, en un contexto económico y social muy complicado como el que atraviesa nuestra región. Ahora después vamos a retomar un poco ese contexto, ese panorama general de la región. El punto es que este mundo en el que ingresan estas mujeres es un mundo rodeado de violencia. Como ustedes saben, América Latina tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, por lejos, concentra más del 30% de los homicidios mundiales. Algunos países, como México, los países del Triángulo Norte, Brasil, según el año que tomemos, pero realmente tienen números, bueno, las ciudades del norte y nordeste de Brasil tienen números muy, muy, muy alarmantes en cuanto a la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, que es el indicador que se toma, porque es un indicador objetivo, ¿no? Es muy difícil mentir sobre la cantidad de muertes que efectivamente tienen lugar en un espacio. Entonces, lo que vemos acá es cómo las mujeres, en realidad todos, pero las mujeres en particular, quedan inmersas en un escenario plagado de violencia, donde además muchas veces no solo se utilizan amenazas, sino también las agresiones sexuales como parte de este mismo escenario en el que están expuestas. Ahora, la pregunta también es si estas mujeres, como decíamos hace un rato, son solamente o pueden ser solamente víctimas o también tienen un rol de victimarias. Y ahí hay que pensar cuál es el rol que las mujeres tienen en las distintas organizaciones criminales. En particular vamos a hablar, yo puse de Cono Sur, pero podríamos extenderlo a América Latina. Quizás si pensáramos en organizaciones, por ejemplo, europeas, tendríamos que cambiar algunas cuestiones, y esto lo digo teniendo en cuenta las investigaciones de otras colegas. ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de las estructuras
criminales pensando, vuelvo a lo mismo, ¿no? Damos como por sentado que las estructuras criminales son piramidales, tienen forma de pirámide, no siempre es así, pero lo pensamos para considerar cuáles son los roles más importantes, más significativos, con mayor poder, con mayor impacto dentro de esa organización criminal. Y en ese sentido, lo que hemos descubierto, y esto está en un trabajo de Cecilia Farfán Méndez, que es mexicana y que es investigadora de la Universidad de San Diego, de California en San Diego, es que las mujeres tienen un rol muy importante en México, en particular como lavadoras de dinero. Y en este sentido son mujeres muy particulares que forman parte de una clase social muy alta, casi les diría aristocrática, donde no llama la atención que se manejen grandes volúmenes de dinero en sus cuentas bancarias y por tanto pueden funcionar como mediadoras entre las organizaciones criminales y sus otros negocios, ¿no? Entendiendo como otros negocios, como otras manifestaciones del crimen organizado, a lo mejor el tráfico de drogas, la trata y el tráfico de personas, y otras manifestaciones que sabemos que existen, pero esas que aparecen como las dos más importantes dentro de nuestra región. Luego, en segundo lugar, tenemos necesariamente que hablar de trata de personas. Primero porque las mujeres tienen un rol muy importante en la captación de víctimas de trata, tienen un rol muy importante también en cómo se manejan los distintos lugares donde se tratan personas, hacen muchas veces el trabajo de acercamiento hacia la víctima, de estudio de esa víctima, se ganan la confianza de la víctima y el núcleo íntimo que la rodea, de la familia, y de esa manera avanzan generando esa captación que, como muchos de ustedes saben, tiene que ver con llevar a esta persona de un espacio a otro, generando un viaje, digamos, generando distancia física entre el lugar donde se la capta y el lugar donde se ejecuta la trata de personas. Pero lo llamativo de esto es que tan perversa es la actividad que en muchos casos las mujeres tienen que generar estos mecanismos y explotar a estas otras mujeres para ganar su propia libertad. Entonces terminan pasando de ser víctimas directas, digamos, de esta estructura que además es muy perversa, a ser victimarias de otras víctimas. Es una cosa, es un ciclo que es difícil de romper, es un círculo vicioso que es difícil de romper. Y lo cierto es que muchas veces no importa qué hagan, igual eso no implica ganar su libertad. Y finalmente, y quizás esto es lo más común y lo que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en qué hacen las mujeres dentro de las estructuras criminales, son los pequeños trabajos que se dan en la base de la pirámide. Y cuando pensamos en eso, pensamos básicamente en la distribución, por ejemplo, de bienes, como veíamos hace un ratito en la diapositiva anterior, donde las organizaciones criminales durante la pandemia, en momentos de crisis alimentaria, salieron a repartir alimentos con, por ejemplo, la cara del Chapo Guzmán, en otros lugares, con otras leyendas, con otras caras, acompañados de otra gente, pero lo cierto es que las vemos como un vínculo, si se quiere, entre la sociedad y la organización criminal, aun cuando no sea lo que están buscando. Puede ser que algunas sí estén inmersas en esa organización criminal directamente y por tanto repliquen su lealtad, su legitimidad y aquellos pequeños beneficios a los que tienen acceso y luego terminen cooptadas por esa situación y otras sencillamente funcionen de puentes entre la sociedad y su rol de líderes comunales. Otro de los trabajos típicos que se hacen tiene que ver con vigilar mientras otros, vigilar ciertos espacios mientras otros cometen algunos delitos, ¿no? Esto tiene diferentes nombres según la región en la que estemos hablando, pero es algo que se repite, porque muchas veces estas mujeres no llaman la atención, no parecen ser parte de la organización criminal, las fuerzas de law enforcement no las reconocen como tal y entonces tienen la capacidad de pasar desapercibidas. Lo mismo pasa, por ejemplo, con
el pedido de sobornos, las extorsiones. En Centroamérica es muy común que sean las mujeres y mujeres jóvenes, muy adolescentes, por así decirlo, las que se encargan de llevar adelante parte de la extorsión. Por lo menos de llevar mensajes de parte de algunas organizaciones criminales hacia, por ejemplo, los comerciantes. Lo cierto entonces es que hay un corrimiento de las mujeres del lugar de víctimas, que es el lugar donde habitualmente se las ubica cuando se habla de mujeres criminales, de mujeres y de organizaciones criminales, a victimarias, es decir, hay un espacio dentro de las organizaciones criminales para esas mujeres. Hay un espacio dentro de las organizaciones criminales donde las mujeres efectivamente llevan adelante tareas que pueden repercutir en lastimar, victimizar a otras. Y como decía hace un ratito, son una parte muy importante entre el vínculo que las organizaciones criminales generan con las comunidades. Y acá va a depender de cómo las organizaciones criminales decidan vincularse con las comunidades. Ustedes saben que en algunos casos sencillamente se ejerce cierto control territorial sin que medie mucho más allá que la amenaza del uso de la fuerza y la cooptación a través de, como decíamos hace un rato, el reparto de bienes, el reparto de algunos servicios o la administración de algunos servicios, como pueden ser seguridad, como servicios básicos como agua, bueno, televisión, diferentes cuestiones que si quieren en otro encuentro lo hablamos cuando hablemos de gobernanza criminal, o como decía recién, puede ser que ejerzan control territorial o puede ser que ejerzan gobernanza criminal. Y en ese sentido sí hay un cambio cualitativo porque en algunos espacios donde se ejerce gobernanza criminal lo que tenemos es el establecimiento de un orden social alternativo al impuesto por el Estado, donde las organizaciones criminales se encargan de proveer bienes y servicios básicos. Y a cambio de esos bienes y servicios básicos, lo que obtienen es la legitimación de su rol, ¿no? En esa relación de dominación que se establece entre la comunidad y la organización criminal, lo que tenemos es un cierto reconocimiento de esa organización criminal como legítima, como capaz de ejercer el poder en ese espacio. Y muchas veces son las mujeres las que funcionan de puente y permiten de alguna manera esa legitimación de las organizaciones criminales. Lo que hemos visto es que durante la pandemia las organizaciones criminales tuvieron o apelaron a un fortalecimiento de los núcleos duros, se replegaron hacia los espacios que controlaban territorialmente, impulsaron a aquellos donde ejercían gobernanza criminal, por eso las fotos que ven ahí, tanto las del Chapo como la que ven hacia su izquierda es una foto de Brasil, donde se reparten cajas con diferentes productos que pueden ser de limpieza y no solo de alimentos, incluso ha habido en el caso de México, se han visto libros y demás. Y en este sentido, como decía hace un ratito, las mujeres aparecen como puentes entre las comunidades y las organizaciones criminales. Y ahí la foto de la organización del Chapo Guzmán y las mujeres repartiendo estas cajas llenas de cosas necesarias para la supervivencia. El tema es que la crisis económica posibilita o mejora las posibilidades de reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. Es más fácil cooptar a, sobre todo, jóvenes, mujeres y hombres en escenarios donde hay altos niveles de exclusión social, altos niveles de desempleo, sueldos muy bajos, inflación alta. En esos contextos, en esos hervideros en los que nos encontramos, es mucho más fácil para las organizaciones criminales tentar a los más jóvenes. Y a eso se suma algo que ya fue advertido por un informe de Naciones Unidas el año pasado, la existencia, la puesta en disponibilidad de ayudas, de préstamos a tasas usureras que dejan abierta la posibilidad de que esas personas que tomaron préstamos a tasas usureras sean tratadas, es decir, sean víctimas de trata de personas porque no puedan cumplir, no puedan honrar esos préstamos.
Creo, esto es por supuesto que es una posición personal, que las mujeres en el crimen organizado han sido visibilizadas probablemente adrede, como una estrategia de las organizaciones criminales para que no se reconozcan ciertas piezas claves. Más allá de eso, estamos hablando por supuesto de mujeres que forman parte del tope de la pirámide y no de aquellas que están en la parte de abajo. Más allá de eso, digo, hay un sector de mujeres que han sido cooptadas o coercionadas a partir del rol que las organizaciones criminales tienen en estos espacios que controlan territorialmente o donde ejercen gobernanza criminal. Siempre teniendo en cuenta que estas mujeres en mucha cantidad crecen en entornos donde el crimen organizado es moneda corriente, donde la violencia es moneda corriente y les cuesta separarse de ese patrón de reproducción social, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, es importante entender que esas mujeres, que en muchos casos se conforman como líderes en sus comunidades, tienen un rol muy importante en la organización de la comunidad, se pueden convertir en multiplicadoras de aquello que el Estado provea. Es decir, en lugar de que sean las organizaciones criminales las que proveen bienes y servicios, como vienen haciéndolo ahora, si el Estado buscara generar una mayor legitimidad en su favor o acercarse más a estas comunidades, podrían ser utilizadas como puentes. Y por eso me parece importante que cerremos esta conversación, aunque ha sido un monólogo, con dos preguntas que me parecería importante tratar de responder, aunque sea a largo plazo, ¿no? Lo primero es un poco el cierre de lo anterior. ¿Cómo podemos convertir a las líderes comunitarias en puentes entre el Estado y la sociedad, con el objetivo de reducir la influencia de las organizaciones criminales y agregaría y de aumentar el papel del Estado, que muchas veces parece estar por lo menos un poco ausente o un poco distraído? Y finalmente, y me parece que esta es la más importante, ¿cómo evitamos que las mujeres más jóvenes caigan en la trampa, que rompan con este patrón de reproducción muchas veces vinculado al hecho de vivir en un entorno donde el crimen organizado está presente todo el tiempo, en algunos lugares donde los niveles de violencia son tan altos que prácticamente es un estado de guerra permanente, de guerra de todos contra todos, y donde hay un cierto adormecimiento, ¿no? Que evita que se pueda romper con esta reproducción del modelo que vinculábamos. Esto es todo por mi parte, simplemente les dejo mis correos ahí al costado, el personal es el que más uso, y les dejo la publicidad para aquellas mujeres que estén interesadas en formar parte de la red de mujeres de seguridad y defensa que conformamos. Pueden buscar nuestra página, que es amasuru.org, y descubrir el directorio de mujeres, la cantidad de mujeres que hacemos seguridad y defensa en nuestra región, y formar parte en caso de que así lo consideren. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo